empiezo a grabar otra vez porque ya nos distrajimos. Eh, entonces ya les decía que les había mandado como material extra tanto el modelo de Erdor-Renyi en su implementación computacional que hicimos la vez pasada, pero no terminamos, junto con el análisis analítico, bueno, la solución analítica de la existencia de la transición de fase en el modelo de Erdor-Renyi teórico cuando en el límite termodinámico, cuando el tamaño del sistema tiende a infinito. Entonces está ahí resuelto según tomando como base la demostración que se hace en el Newman. La pueden ahí revisar con calma, aunque en esa clase yo me dediqué a hacer los pasos intermedios, porque luego es medio salvaje Newman, se brinca algunas cosas, ¿sí? Entonces viene ahí demostrado desde el punto de vista probabilístico que existe una transición de fase, y eso fue el principal trabajo de Erdős y Renyi en los 60 con una serie de artículos que publicaron. Entonces, échenle un ojo, muy físico, muy bonito del problema, porque además se relaciona con percolación. Eh, y ya, cerramos el 2 Renji y vamos a abrir con el segundo modelo de redes complejas. Espero terminarlo, lo voy a terminar hoy mismo como de lugar. Eh, Voy a abrir un notebook. ¿Tuvieron la oportunidad de ver la introducción al modelo de 2 Renji? En donde, perdón, la introducción al modelo de Watts y Strogat, ¿sí? Básicamente lo que se dice en el video es, eh, no les voy a poner todo el video, solo quiero el diagrama hecho por un servidor. Se trata de comparar más o menos los dos modelos que vamos a ver, bueno, los primeros dos modelos que vamos a ver, ¿no? Estamos viendo. Entonces el de Erdős-Renyi decíamos que es un mal modelo en general para sistemas reales. Los sistemas reales no suelen ser aleatorios, pero nos tenemos que acostumbrar a que si diseñamos un modelo, probarlo en la realidad, ¿sí? Probar qué cosas explica bien y qué cosas explica mal. Entonces el modelo de Erdős-Renyi sí explica bien las distancias cortas, la propiedad del mundo pequeño de los sistemas, pero no explica bien la distribución de grado de los sistemas reales. Vimos que en general fallaba y no explica bien la tendencia general que hay en los sistemas a tener una agrupación grande, un clustering grande, ¿sí? Entonces, por eso está rojito aquí, eso lo explica mal y esto lo explica mal, aunque le atina a las distancias pequeñas. Y quiero que tengan en mente que el modelo de Watts-Strogat fue diseñado para hacer un primer modelo que recogiera estas, que son de las dos propiedades más importantes de los sistemas reales. Tanto que el clustering, además de ser variable, es grande y que las distancias en general son pequeñas. Entonces ellos tienen el mérito en el 98 de haber publicado ese artículo, que es por cierto uno de los artículos más citados de la historia de la ciencia. ¿Vieron ese video? El video, les mandé de casualidad el video de Veritasium. Se los voy a dejar para la próxima semana, si no. Pero entrevistan a Watts, entrevistan a Strogat, se explica su modelo y todo. Entonces, si bien hoy puede ser una introducción a ese modelo desde el punto de vista de redes y la estructura de la red y el código, pueden llevarlo un poco más allá desde su importancia teórica en el análisis de los sistemas complejos, ¿no? Adrián, Andrés, dices que sí les mandé. Pues sí, ya lo había visto. ¿Sí lo habías visto ya? Sí lo había visto, porque como vemos de invitación. Ah, súper. Acaban de sacar uno de una hora, ¿no? Ahora sí ya se pasaron. No me da tiempo de verlo. Bueno, en español, el de la antimateria. Pero les muestro cuál sería el video en inglés como en español. Es relativamente nuevo. Lo sacaron 6 degrees of separation, ¿no? The satisfying science of 6 degrees of separation. La ciencia satisfactoria de los 6 grados de separación, en donde en buena medida explican el modelo que vamos a empezar a ver hoy y visto, entrevistando a su creador, ¿no? Explicando él cómo lo desarrolló. Este es Strogatz, es uno de los buenos de los sistemas complejos, ¿sí? Lo entrevistan y todo, explica su modelo, pero vamos a desarrollarlo pues, desde un punto de vista más
abstracto, aunque después lo generalicemos e incluso podrían intentar hacer las simulaciones que hacen en ese video. Eh, bien, entonces considerando esto, se los mando al ratito. Pues vamos a importar networks, vamos a importar NumPy, vamos a importar Matplotlib. Yo creo que al final voy a ver, networks, NumPy y Matplotlib. Y creo que con eso basta. Si no, pues si buscamos, importamos algo más. Y al final creo que voy a tener que trabajar en local para escalar el modelo a varios órdenes de magnitud más grandes, digo mayores, de diferencia, órdenes de magnitud de diferencia, eh, pero mediante GraphTool, que incorpora algunas funciones que nos van a servir para hacer análisis de redes más grandes que lo que nos permite Networks, ¿no? Bueno, ¿en qué se basa el modelo de Watts y Strogatz? No sé si se acuerdan al principio del semestre que definimos una red anillo. ¿Se acuerdan de la red anillo? No la red circular, sino la red anillo. Si no se acuerdan, pues vamos a recordarlo. Únicamente voy eh, a desarrollar el código tal y como lo habíamos hecho de forma muy rápida, ¿no? Entonces generamos un objeto graph, le agregamos los nodos, add nodes from, y vamos a agregárselos mediante el range, mediante el arrange, por si acaso, mediante el arrange. De hecho, conviene generar una lista de nodos llamada nodos, que sea el arrange, y que sea un objeto de NumPy, porque le vamos a aplicar la función roll, ¿no? Era la función que necesitamos, ¿no? Entonces, agregar add nodes from nodos, y hasta aquí pues solo estamos aventando, arrojando ahí nodos, pero lo que hacíamos después era definir un segundo parámetro de la red, por ejemplo 2, en donde íbamos a conectar cada vecino, cada nodo con su vecino y con su segundo vecino. Eso es lo que controla el parámetro K. Entonces, pero K, sí, K es un buen nombre. Entonces, for i in range K, vamos a agregarle los enlaces from del zip. Esto lo hicimos con todo detenimiento al principio del zip de nodos con el rol de nodos con i más 1. Solo vamos a ver cuál es el resultado y conviene ponerle aquí el draw circular. Y lo hice rápido, insisto, pero recuerden qué es lo que está pasando acá. Entonces, le metemos todos los nodos y después le agregamos con un contador que va de 1 a acá. Agregamos los enlaces que van de nodos con rol de nodos, primero con 1. Cuando i vale 0, es rol de nodos con 1, que son los desfasados. Y eso genera una red circular. Pero si luego hacemos el rol para el siguiente para i igual a 1, vamos a hacer el rol con 2 y entonces se recorren 2 veces y enlaza cada nodo con su segundo vecino. Y si k es igual a 3, pues enlaza cada nodo con su tercer vecino. Y si k es igual a 4, enlaza a cada nodo con su cuarto vecino y así, ¿no? Con tantos como queramos. Entonces déjenme meter esto en una función que se llame def anillo para distinguirlo de la circular, ¿sí? Que tome dos parámetros, n y k. Entonces todo esto lo metemos, lo indentamos para que quepa en la función y al final que nos regrese g. Ya no podríamos dibujarla, pero lo que sí podemos hacer es dibujar la red anillo con las n's que queramos, ¿no? N igual a 100 y k igual a 10. Entonces esto nos... y el draw circular como para que se vea bonito. Bueno, no se ve tan bonito, pero 50 y 10, donde ya podemos
ver que esto es una red regular. Bueno, ¿en qué sentido es una red regular? El sentido en el que si yo hiciera su distribución de grado, no la voy a hacer, pero G me dice cuál es el grado de cada nodo. Entonces el grado del nodo 0 es 8, el grado del nodo 1 es 8, el grado del nodo 2 es 8. Y todos tienen grado 8, que así lo construimos, ¿no? Cada nodo está conectado con su cuarto vecino a la derecha, pero al ser ese mismo el cuarto vecino de un nodo que está 4 veces a la izquierda, tiene grado 4. ¿Sí se entiende eso? Eh, de hecho, vale la pena para analizar la red. Voy a llamar G al anillo de 50 nodos con 10 vecinos. Dibujo G, que es lo mismo, pero ahora sí puedo revisar el degree. Y ahí está. Cada nodo tiene grado 20. ¿Por qué 20? Porque enlacé a cada nodo con su décimo vecino a la derecha, pero eso implica que ese mismo nodo es el décimo vecino de otro nodo que está a la izquierda y entonces se conecta con los 10 de un lado y con los 10 del otro, ¿no? Si yo genero un nodo a quintos vecinos, perdón, una red anillo a quintos vecinos, pues el grado es 10. Conserven esto en la memoria, ¿no? Parámetro K implica que todos los nodos tengan grado 2K. Bien, ahora analicemos lo siguiente. Clustering. El average clustering. No, el clustering de G. ¿Qué notamos? Todos los nodos son equivalentes en esta red. Ahora sí que si estamos en rollos de mecánica estadística, si rotamos, es invariante, entonces debe haber una cantidad que se conserva. Es la cantidad que se está conservando. Está medio mamila mi planteamiento, pero la cantidad que se conserva es, bueno, todo. De hecho, los nodos son equivalentes entre sí, entonces todos tienen el mismo grado, todos tienen el mismo clustering. Pero lo que está interesante es lo siguiente. Construí una red a quintos vecinos. Voy ahora a construir la misma red, pero a décimos vecinos. El grado se duplica. ¿Qué pasará con el clustering? Crece, decrece, se queda igual. Ya les dije las tres opciones. Entonces, si estoy a dos vecinos, el grado es 4. Bueno, más bien vamos al ejemplo que ya había puesto. A quintos vecinos, el grado es 10 y el clustering es 0.66666. De hecho, es 2/3, ¿no? Ahora, duplico K. Eso hace que el grado pase de 10 a 20. ¿Y qué le pasará al clustering? Baja, sube o se queda igual. Y esas son las tres opciones posibles, ¿no? Por tricotomía. ¿Qué le pasa al clustering? Sube. Dijiste que bajaba, ¿no? Bueno, pues chequen lo siguiente. Sí, sí, más bien subió, ¿no? Y si yo le crezco más, ahora todos tienen grado 40 y el clustering también aumentó. ¿Sí? Pero lo que está bonito de esta estructura, de hecho, además de que se ve cool, es que estas propiedades no varían si crezco la red. Si yo hago la red el doble de grande, ahora son 100 nodos a 20avos de vecinos, el grado sigue siendo 40 y el clustering, ¿qué pasó? Yo esperaba que se quedara igual, pero a ver, me quedo a décimos vecinos. El grado es 20 y el clustering es este. No se ve que había cambiado algo. Y ahora hago la red de 200. El grado se queda igual y el clustering se queda igual, ¿no? Es lo que esperábamos. Entonces, el chiste con todo esto es que la red anillo tiene una estructura muy adecuada para lo que necesitamos, y es que mantiene el clustering relativamente alto, y el clustering depende únicamente de K, ¿sí? Mantiene el clustering alto con independencia del tamaño de la red. Voy a duplicar el tamaño de la red, ahora lo voy a dejar en 400.
el grado no cambia, sigue siendo 20, y el clustering que era 0.71 sigue siendo 0.71, ¿no? Entonces, por eso a Watts y Strogatz les llamó la atención esta estructura de red regular a vecinos. ¿Sí? Bien, lo que pasaba con la red de Erdős-Rengyi es que mientras hacíamos cada vez más grande la red dejando el grado constante, teníamos que disminuir la P y en Erdős-Rengyi el clustering era la P, de modo que al hacer la red grande, el clustering se hacía pequeño. ¿Sí? Ese era en proporción para mantener el grado constante. Pero esta estructura en particular, que no es nada aleatoria, es todo menos aleatoria, tiene una propiedad y es que dejando el grado constante podemos hacer la red tan grande como queramos y el clustering no se ve afectado. ¿Sí? Entonces, esa es la base del modelo de Watts y Strogatz, ¿no? Recordemos que lo que está buscando es generar un modelo que tenga clustering alto, pero eh, longitud de, pero diámetro pequeño o longitud de promedio de las distancias pequeñas para que tenga la propiedad del mundo pequeño, ¿no? ¿Cuál es el diámetro de esta red? Vamos a ver si no se tarda mucho, pero es diámetro de G, para que ustedes me digan de dónde sale. El diámetro de esta red es 20. ¿Por qué 20? Volvamos a hacerlo más pequeño. Si la red es de 50 nodos a décimos vecinos, el grado es 20, el clustering es 0.71 y el diámetro es, decía Adrián, Andrés, que iba a ser 5. Te doy una pista, no fue 5, fue la mitad de eso, pero redondeado para arriba. A ver, vamos a ver si notamos la regularidad. A 100 nodos a décimos vecinos tiene grado 100 nodos a décimos vecinos tiene grado 20, tiene clustering 0.71 y tiene diámetro 5. ¿Por qué 5? La mitad de La mitad de Entonces es de 100 nodos, si voy de 10 en 10, puedo recorrer toda la red en solo 10 pasos, ¿no? Pero para el diámetro no necesito recorrer toda la red por la estructura, ¿no? El diámetro estaría entre dos nodos antípodas, ¿no? Dos nodos que están en lados opuestos. Entonces solo tendría que recorrer la mitad de los nodos para llegar a los extremos, a los más lejanos. Y si voy de 10 en 10, pues solo necesito 5 pasos para llegar del nodo al más lejano, que es el otro, ¿no? ¿Sí? Esa sería la lógica. De todos modos, vamos a implementar una visualización un poquito mejor de esto. ¿Sí? Entonces va los hacks, ¿no? Ya sabemos que podemos utilizar draw circular de G. Y nos da esta red. Pero ahora vamos a visualizar lo siguiente, salud. Voy a construir una lista que se llame colors, que va a ser la lista blue por nodo in G. Entonces es una lista de puros blues. Y yo draw circular lo voy a utilizar con node color igual a colors. No cambió nada, en realidad solo le cambié el color a los nodos, ¿no? Y ustedes dirán, ¿esto para qué? Lo hubiera podido hacer para yellow, ¿sí? Simplemente estoy construyendo una lista, un iterable que tiene el mismo tamaño de G y que todos son yes, ¿no? Pero esto lo hago simplemente para tener un punto de referencia. Colors es propuesta nuestra también. Y el primer nodo, el primer elemento, va a ser igual a red. Entonces, básicamente tenemos ahora todos azules, pero el nodo 0, el primer nodo, rojito. No se ve tan bien, vamos a mejorar otro aspecto.
voy a nombrar sizes o tamaños, que sea 50 por nodo en G. Entonces ahora los sizes, node size va a ser igual a sizes. Ahora son un poquito más pequeños, ¿sí? Pero voy a hacer lo mismo. Sizes 0 va a ser un poco más grande que destaque, ¿no? Que sea igual a 100. No es más, que sea igual a 200. Y le agregamos su típico edge colors, igual a K, como para que tengan bordecitos, ¿no? Esta es mi visualización de la red. Una visualización de la red que me ayuda a tomar como referencia el 0. Esto como contexto para lo siguiente. Otra representación de esta red la voy a construir a partir de las distancias entre todos los nodos. Las distancias entre cualquier pareja de nodos. Voy a construir eso. Voy a definir una matriz D de distancias. Tiene sentido el nombre. Que en principio va a ser una matriz de ceros. ¿Sí? Una matriz de ceros de tamaño n por n. Creo que recibe un iterable. Entonces, D es una matriz llena de ceros, pero una matriz de puros ceros, pero cuadrada, una matriz cuadrada, ¿no? Esa matriz la voy a rellenar por I in range n, la voy a ir rellenando con las distancias del nodo I al nodo J, por I in range n, por J in range n. Voy a ir calculando la distancia nx. ¿Cómo calculábamos la distancia? Shortest path length, shortest path length, DG, I y J. Si existe shortest path length de I y J, de los nodos I y J. A ver, shortest path length de 0,5. Sí, recibe como primer argumento tu grafo, como segundo argumento el nodo del cual partes y como segundo argumento el nodo al cual vas, ¿no? Y te regresa la distancia entre ellos. Y como los nodos están conectados a décimos vecinos, pues hay un paso entre el nodo 0 y el nodo 5, ¿no? Sí, funciona bien y es consistente. Entonces, el elemento de IJ de esta matriz va a ser igual al shortest path length de I a J. Y si todo salió bien, D es una matriz de distancias, ¿sí? Pero sobre todo lo que me interesa aquí es su visualización. PLT ImShow de D. Vamos a ponerle su PLT color bar para interpretarla. Entonces va de 0 a 2. Cada nodo tiene longitud, tiene distancia de 0 a sí mismo. Luego hay un conjunto de nodos de distancia 1 y luego la máxima distancia posible es de 2 pasos, ¿no? Si junto una y otra, y este es, digamos, nuestro aporte aquí a esta visualización, y esto es para generar un poco de intuición de acerca de cómo está operando el, el modelo de Watts y Strogatz, ¿sí? Miren qué basura, aquí está la red original y luego la matriz, ¿no? Pero va el otro hack. Voy a presentar una figura, PLT figure, de tamaño, quiero que sea un panel larguito, de 10 por 5. 10 de longitud, 5 de altura. De hecho, creo que es muy grande. Bueno, ahorita vemos. Luego voy a utilizar, no sé si lo han usado, subplots, que me permite hacer un panel de una fila y 2 columnas, y de la cual voy a dibujar en la primera gráfica. Entonces no tengo gis, y el camarada que estaba aquí no dejó su gis. Sí,
Entonces, ¿qué hace subplots? Eso es como para presentar bocetos. Subplots te permite hacer un panel de n filas, m columnas, y aquí tienes que ponerle el índice de la cual en ese panel quieres dibujar. Entonces son n filas, m columnas y el índice de la gráfica que quieres hacer. Entonces si yo pongo una fila, dos columnas, me va a generar este panel. Y de forma intuitiva dentro de este panel, esta es la gráfica 1 y esta es la gráfica 2. Si yo hiciera n igual a 2, m igual a 2, entonces genera un panel de dos filas, dos columnas, y el índice de las gráficas en este panel es 1, 2, 3 y 4. Entonces, así funciona subplots. La gente en casa vayan a la documentación de subplots. Entonces aquí yo estaría graficando panel de una fila, dos columnas, y voy a graficar la primera la primera figura. Y ya que terminó de hacer el draw circular, voy a dibujar en el mismo panel de una fila y dos columnas la segunda gráfica. Y es que no es subplots en plural, sino que es subplot en singular. Entonces, esto nos va a ayudar a ir viendo cómo se modifica. A la izquierda nos está poniendo la red y a la derecha la matriz de distancias. Se ve medio chafón aquí porque excede, pero entonces es cuestión de mejorar los elementos de proporción. Voy a bajarle un poquito a 3.5. Y aquí ya al menos este se parece, pero este se acható. Pero no hay bronca porque aquí le podemos poner, nunca me acuerdo, PLT axis, creo que es equal, donde lo hace redondito, ¿no? Voy entonces a meter todo esto, a lo mejor vale la pena meterlo en una función, pero vamos a ir viendo dónde fue acá, ¿no? Voy a agarrar mi red anillo. Sí, vamos a meterlo todo esto en una función, como para no estar arrastrando cosas. Va a ser un Watts y Strogatz bis de visualization. No va con Z, lo sé, pero el bis, el data bis, de cariño a la visualización de datos se le llama data bis. ¿Sí han visto eso? Si ustedes googlean data bis, data bis es como se le llama de cariño a la visualización de datos. Aunque visualization no va con Z, ¿no? Pero no sé, así se le llama data bis. Entonces, de ahí que estamos definiendo la función Watch Strogatz Visualization, que depende de n, que depende de k. Aquí le metemos n y k. Y todo lo demás simplemente lo visualiza. ¿Sí? Es que tengo que definirlo, ¿no? Def, función database, Watts y Strogatz database. Pues veamos. Watts y Strogatz database de, ¿qué les gusta? 100 a primeros vecinos. Sí, así que son. Disculpa. Bis. Entonces, ¿qué es esto? Ponemos como referencia solo para ver qué está pasando. Este es el nodo 0 correspondiente a este punto de la gráfica. Estamos calculando la distancia de 0 con 0. Entonces, la distancia de 0 a 0, del nodo 0 con el nodo 0, pues es 0. Y lo mismo ocurre para toda la diagonal, porque aquí estoy midiendo la distancia del 50 al 50, que es este de acá. Pero la cosa se pone bonito si yo estoy midiendo las distancias de 0 a 50. Del nodo 0 al nodo 50, es a primeros vecinos, es simplemente un anillo. Entonces, para llegar del nodo 0 al nodo 50, necesito 50 pasos. ¿Sí? Están y eso indica el amarillo, ¿no? Y luego, cuando me paso de 50, estoy por ahí de 75,
pues empieza a reducir la distancia. Estamos en 25 y llega otra vez a cero. ¿Por qué? Porque de acá a acá está la distancia máxima y si me paso tantito, el camino más corto del nodo cero a este, pues es por el otro lado, ¿no? Entonces por eso se reduce. Y podemos ir viendo cómo se modifica. Si yo le pongo 100 nodos a segundos vecinos, parece que no cambia nada, pero resulta que ahora la distancia máxima es 25. ¿Por qué? Porque de 0 a 50 es el nodo extremo opuesto y vamos de 2 en 2, entonces bastan 25 pasos para llegar al nodo opuesto. Y si... Es que creo que no me acuerdo que le habíamos puesto aquí, si 50 o 100. Porque con 10 sí tendría que dar 5. Con 10 se vuelve muchísimo más tosca, pero entonces de 10 en 10, pasos de 10 en 10, llego hasta el extremo izquierdo, que es el 50, en solo 5 pasos. ¿Sí? Entonces, por eso aquí tenemos una diagonal con puros ceros, y luego un grupo de nodos a los que llego con un paso, con 2 pasos, con 3 pasos, con 4 pasos. Todos los que están en la antípoda llego con 5 pasos y luego vamos de reversa, ¿no? ¿Sí? Pues esta es mi propuesta inicial como para generar intuición de cómo se comportan las distancias entre todos los nodos en la red anillo. Me gusta que se vea suave, no me gusta que se vea... Ah, no, le puse 50, me equivoqué. Es una red completa, ¿no? Me gusta que se vea medio gradiente, ¿no? Entonces lo voy a dejar así. Ahora, ¿cuál es el chiste de Watts y Strogatz? Mm, tomar esto como base que cumple. O sea, que sí cumple, que tiene un clustering alto independientemente del tamaño, ¿no? Esto lo podemos hacer incluso con tamaño 200 y todavía se ve, aunque estamos haciendo 200 por 200, 40,000, no, a lo mejor así, una matriz de 40,000 por 40,000, que por cierto, no es del todo inteligente nuestro nuestro código porque es una matriz simétrica, ¿no? Entonces yo estoy calculando el shortest path, que de por sí es costoso, lo estoy calculando 2 veces, pero es simétrico. Entonces yo podría aquí aplicar lo siguiente, ¿sí? Shortest path length en esta corrida definido como esto. Entonces definir D de I a J igual a D de J a I igual a shortest path length. Entonces al menos se tarda la mitad del tiempo porque calcula las distancias la mitad de las veces, ¿no? Pero ¿por qué tardó tanto? Pues yo creo que por la conexión, ¿no? Ya ven que Mango, ¿cómo se llama la conexión? ¿Eh? Ahí está. ¿Por qué 20? Porque son 200 para llegar al extremo opuesto, que es el 100, la mitad de los nodos. Pero si vamos de 5 en 5, basta con 20 pasos para llegar al lado opuesto. Esto es una estructura, insisto, que el diámetro sí crece con el tamaño, ¿sí? Porque duplicas el tamaño, se duplica el diámetro, se duplican las distancias. Pero tenemos clustering alto. ¿Cuál fue la idea brillante de Watts y Strogatz? No lo formularon como lo voy a formular a continuación, pero repito, este enfoque creo que nos ayuda a generar intuición, sobre todo con esta visualización, y es dejé aquí, no es lo más inteligente lo que estoy haciendo. O sea, ya, voy a definir otra función. Me la voy a pasar definiendo funciones. Esto era para visualizar la relación de n y k, en términos tanto de la visualización de acá como de las distancias, ¿no? Esta es la matriz de distancias. Voy a modificar esta función ahora para que sea una visualización de Watts y Strogatz, pero que tome como argumento la g. Entonces aquí no defino la g. Aquí no defino la g, pero en donde se requiere
la G. Perdón, entonces se requiere N o K. Aquí no se requiere, aquí no se requiere, aquí no se requiere, solo se requiere acá, ¿no? La N. Voy a definir N como la longitud de G. Déjenme probar si funciona como yo quiero. Voy a definir una red anillo de 50 nodos a cuartos vecinos y voy a aplicarle W Quasi-Stochastic Visualization, pero que tome a G. Sí, sí funciona, ¿no? Porque lo único que necesitábamos como parámetro N era la longitud y la definí aquí. ¿Sí? Entonces, esta es la visualización original. Déjenme ponerlo como 100 segundos vecinos. ¿Sí? Es como el caso más dramático. ¿Sí? Para llegar de antípoda a antípoda, bueno, de nodo, sí se llama antípoda, ¿no? Sí, es la antípoda. Sí. Se necesitan recorrer la mitad, o sea, 50 nodos de 2 en 2, por eso es 25. Pero ¿qué se le ocurrió a Watts y Strogatz? Agarra tu red, elige un nodo aleatorio. ¿Cómo elige un nodo aleatorio? Con un np random.choice de G. Y me da el nodo 85. ¿Es aleatorio? Bueno, ese no, porque ya lo elegiste, pero si el procedimiento te va a dar un nodo aleatorio cada vez, ¿no? Llámale como quieras, node. Dentro de node, que fue el 10, agárrate sus vecinos. Entonces tenemos nx neighbors de G para el nodo node. Te da un iterable, pero conviértelo a lista solo para confirmar que los vecinos del nodo 10 son 9, 11, 8 y 12, porque está a segundos vecinos, ¿no? Entonces estos son sus vecinos. Agárrate uno de esos al azar, np random.choice y resultó ser el 8. ¿Sí? Y a ese vamos a llamarlo un nombre vecino. ¿Sí? No, sí, vecino. Entonces vamos a decirlo en español. Entonces, nodo, pero va a cambiar. Entonces, nodo es el 20 y vecino resultó ser el 8. Sí, es que la escala tiene siendo nodo. Ah, sí, gracias. Nodo. Entonces, el nodo seleccionado al azar fue 20, su vecino seleccionado al azar fue 21. ¿Y qué vamos a hacer? A G le vamos a quitar ese enlace, remove edge, me parece que se llama la función, de nodo con vecino. Le quitamos ese enlace, pero se lo vamos a sustituir con otro, ¿sí? Entonces, dentro de los nodos G, vamos a seleccionar otro nodo al azar que no sea el nodo original, que no sean sus vecinos y que tampoco sea, bueno, y que tampoco sea el elegido, o sea, que no sea ninguno de sus vecinos. ¿Sí me explico? Entonces, el chiste es seleccionar otro al azar. Entonces, dentro de G, aquí viene el truco, vamos a utilizar conjuntos. Yo voy a convertir a la red en el conjunto. Entonces, esto no es otra cosa más que un conjunto. ¿Se acuerdan que es un conjunto, la estructura conjunto en Python, la estructura set? Es como una lista, pero no se pueden repetir los elementos. Y eso nos sirve mucho porque al set G yo le puedo restar el set nodo. ¿Cuál era el nodo? 20, ¿no? Nodo es 20. Entonces, si se fijan, set G menos el conjunto nodo, se brincó el 20, ¿no? Está 17, 18, 19 y 21. Pero además le puedo quitar el conjunto, esto vale la pena hacerlo como set, el conjunto de neighbors
lo habíamos usado distinto, ¿no? Networks de G con nodo. Entonces, ¿qué pasó ahora? Tenemos que se brincó del 17 al 21 y luego se brincó el 22. ¿Por qué? Porque tenemos el conjunto total, le quitamos nodo que era el 20 y los vecinos del nodo 20 eran 18, 19, el mismo, 21 y 22. Entonces le estoy quitando sus vecinos, pero sí estoy dejando el 21 porque el 21 ya no es su vecino. ¿Sí? Entonces, dentro de todos estos, voy a elegir uno al azar. Esto lo hago para evitar autoenlaces. Estamos en el régimen de redes simples. Entonces, evitar autoenlaces o enlaces múltiples. Si esto lo convierto en lista, me da todos los nodos seleccionables y dentro de ellos voy a seleccionar a uno nuevo, un nuevo vecino, que sería de NumPy random.choice, alguno de esos. Y nuevo resultó ser 55. Pues vamos a G agregarle el enlace que va de nodo, el original, a nuevo. Ahorita lo vamos a hacer todo junto, pero ahora vamos a ver cómo se modificó la estructura de la red, sobre todo la estructura de distancias. ¿Y por qué pasó eso? El máximo sigue siendo 25. ¿Por qué? Porque aunque, bueno, no, antes voy a tratar de razonar. El nodo 20 le quité uno de sus vecinos y elegí al azar y se conectó con el 55. Si recuerdan los números era 20 y 55. Tenemos un nuevo enlace que va de 20 a 55. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora para llegar de 0 a 50, ¿sí? ¿Yo qué tendría que hacer? Originalmente tenía que dar toda la vuelta, pero ahora voy por acá, voy por acá, voy por acá, voy por acá, y se creó un atajo que me permite llegar más rápido o con menos pasos a 50. ¿Qué tan rápido? Bueno, no sé cuánto, habría que ver el cálculo exacto, pero entonces esta región que antes debía estar amarilla, ahora ya no está amarilla, se redujo, se puso moradita, porque ahora pues hay un atajo, ¿no? ¿Por qué el máximo sigue, por qué el diámetro sigue siendo 25? Porque aunque yo creé este atajo, sigue habiendo dos nodos, que sería este y este, que no se beneficiaron en nada, o sea, la perpendicular a ese nuevo enlace, ¿sí? No se benefició en nada con el atajo. Pues por eso sigue habiendo entre más o menos 40 y 90, ¿sí? Como por acá y acá, sigue habiendo una distancia de 25. Pero si yo vuelvo a aplicar todo esto, y déjenme meterlo todo en una misma celda y esto le voy a llamar, ¿cómo le podríamos llamar a esta función para que suene elegante? ¿Cómo? Atajo. Ah, me gusta. Voy a llamarle atajo shortcut, ¿no? Podría ser en inglés, short, pero no, lo estamos, ¿eh? Lo estamos tomando en español. Entonces, atajo aplicado a G significaría agarra un nodo de G aleatorio. Elige uno de los vecinos de G aleatorio. Quita el enlace original entre el nodo y su vecino. Elige un nodo nuevo que no sea ni el nodo ni sus vecinos y agrega el nuevo enlace. Elige uno dentro de todos ellos de forma aleatoria y agrega el nuevo enlace. Y entonces, aplicando atajo a G, ahora tenemos el mismo, pero vamos a volver a aplicar atajo y ahora tenemos dos atajos. Bueno, de hecho había otro tercer atajo, pero no lo vimos, o sea, probablemente fue no tan pequeñito que quedó oculto ahí. Y si vuelvo a aplicar atajo, vuelvo a aplicar atajo y hay otro atajo ahí. Entonces, lo que quiero transmitirles es la idea de que
creando relativamente pocos atajos, trastocamos completamente la estructura de las distancias. Creando atajos, disminuimos de forma abrupta las distancias entre nodos. Ahora, aquí estamos perdiendo un punto de referencia porque originalmente el amarillo era 25 y ahora es como 18. Para prevenir esto, y con eso vamos bien de tiempo, bueno, de hecho no, pero creo un anillo. Le llamo Dmax a la distancia máxima. ¿Cuál quedamos que era la distancia máxima? Bueno, de hecho le voy a llamar diámetro, y para no calcularlo, ¿cuál quedamos que era? Si lo defino en términos de n igual a 100 y k igual a 2, aquí le pongo n y k. Entonces el diámetro a poco no es n sobre k sobre 2, ¿sí? Porque es para un lado o por el otro. Solo por si acaso le vamos a hacer un entero, lo vamos a convertir en entero. De hecho no tendría que ser el entero, tendría que ser el superior, el techo, ¿no? ¿Y cómo existe el techo aquí? ¿Sí, no? Diámetro es 25, pero es flotante. Vamos a convertirlo en entero. Ahora sí es entero. Eso nos va a servir, ya definimos atajo. No hemos corrido atajo. Quiero antes correr la visualización. ¿Sí? Ahora, dentro de la visualización, no, sí voy a tener que calcular el diámetro, perdón. ¿Sí? Entonces, el diámetro de la red va a ser networks diameter de G. No, esperen, no está funcionando. Perdón. La visualización de G va a requerir una función diámetro, digo, un argumento diámetro, en donde en draw circular le vamos a poner, más bien es en el imshow. En el imshow le tengo que poner un Bmin, que siempre va a ser 0, y un Bmax, que va a ser el diámetro. ¿Sí? ¿Esto para qué? Para que yo aquí le pueda poner diam. Para que yo aquí le pueda poner diam. Estoy teniendo problemas de conexión. Ahí está. Diámetro es 25. Muy bien. Ya definí el atajo, ahorita lo subo. La visualización ahora depende de diam. Y ahora sí, de aquí en adelante voy a hacer la misma visualización, pero aplicándole el atajo, para que el color siempre le asigne 25 al diámetro original. Y ahora sí veamos cómo se trastoca. Entonces le voy a aplicar el atajo a G una vez. Y parece que no pasó nada. Pero fíjense cómo toda esta región de acá se rasguñó, ¿no? Esta de acá. Y es que probablemente el enlace que se modificó está alrededor de 0 y no lo alcanzamos a ver acá, pero aquí vimos cómo sí se modificó. Lo vuelvo a correr. Lo he corrido 2 veces. Y ahora seguimos teniendo una región amarilla aquí alta, que es probablemente la perpendicular a ese atajo relevante. La vuelvo a correr. Es la tercera vez que la corro. Problema de conexión. Lo voy a interrumpir. Creo que sí se corrió. Y de por sí no he podido guardar los cambios. Interrumpir. Sí, voy a interrumpir todo. Va de nuevo. Todo tendría que ser relativamente rápido, ¿no? Ya
está. Entonces creó el primer atajo, lo corrí una vez y ya se trastocó por esta zona de acá. Por este atajo se trastocó toda esta zona de acá. Lo corro 2 veces. Fíjense cómo con 2 ya perdimos los amarillos más extremos. Con 3 ¿sí? Tenemos todavía una rajada y un filito medio amarillo, pero ya no es máximo, ¿no? Con 4 ya estamos en el terreno de los morados, ¿no? Una vez más, 5 veces, y ahora sí ya. Todas las distancias con solo 5 atajos, todas las distancias entre parejas de nodos están dominados por los morados y los verdes, ¿no? Con relativamente pocos atajos, reducimos de forma dramática la distancia entre los nodos. Vamos a ver ahora cuál es el diámetro. Diámetro de G. Ahora es 17, ya no es 25, ahora es 17, ¿sí? El máximo. Entonces se redujo. ¿Qué pasó con el clustering? ¿Se acuerdan cuál era el clustering original? Ah, no, pero eso era para los 20 vecinos, ¿no? Si vale la pena aquí otra vez guardarlo, ¿no? Diámetro original es este y clus que sea eh, el average clustering. Al final él es constante, ¿no? Average clustering de G. Bien, ¿todo bien? El diámetro es 25. El clustering es un medio. Para estos parámetros, acuérdense que el clustering depende de K. ¿Sí? Para estos parámetros el clustering es un medio. Ya voy a subir atajo de una vez. Visualizamos la original. Está virgen, no le hemos hecho nada. Y entonces es 25. ¿no? Pero lo corremos una vez, 2 veces, 3 veces. Es aleatorio, 4 veces, a veces afecta más, a veces afecta menos. El diámetro se redujo hasta 16 y el clustering de esa red, no, el average, perdón, que es el que nos interesa, se redujo solo 4 centésimas, de hecho 3.1 centésimas. No, 3, sí, 3.1 centésimas, ¿no? Vamos a darle un poco de, vamos a hacerlo esto un poco más cuantitativo, no solo cualitativo. Se redujo en casi 10 unidades el diámetro, pero el average clustering se redujo en menos de en 3%, ¿no? 3.1%. 10 unidades, casi la mitad, y solo un 3% del clustering. Esa es la idea de Watts y Strogatz. Mediante atajos aleatorios, reducir el diámetro sin afectar tanto el clustering, porque con relativamente pocos atajos reduces dramáticamente el diámetro o las distancias en general, pero estos atajos no tenemos una cantidad suficiente de nodos con clustering constante y alto como para que la reducción del clustering de estos 5 nodos que se reenlazaron no baje tanto. ¿Sí? Entonces hay una proporción, no hay una proporción, más bien es uno casi no se reduce el diámetro, uno casi no se reduce el clustering y el diámetro sí se reduce bastante. Vamos a hacer esto de forma un poco más sistemática, con un par de ejemplos, igual únicamente para generar intuición. Voy a construir mi red anillo y voy a guardar todas sus propiedades. La voy a visualizar aquí. Ahora, voy a definir la lista close y la lista diam, que originalmente van a tener a close y a diam como primer elemento, los originales. Ahora un por i in range, qué sé yo, vamos a hacerlo 50 veces, no, 20 veces. ¿Sí? Por i in range, 20 veces voy a aplicarle a la red el atajo, 20 veces, pero cada que se lo apliques a close le vas a agregar ¿qué? El clustering promedio
average clustering de G y a diam le vas a agregar el diámetro de G. Después de aplicarle 20 veces el atajo, esto ya es prácticamente morado, ¿sí? Y vamos a ver cómo se comportaron una y otra. Bueno, ¿cuál es el diámetro ahora de la red? Es 10 y el clustering es 0.39. ¿Es mucho o es poco? No lo sé, pero vamos a ver cómo se comportan una y otra. PLT plot plus, más bien, diam, la lista de los diámetros, la lista de los 20 diámetros, y PLT plot, cómo se comportan los diámetros. Fíjense cómo estábamos en 25. Aquí tuvimos una fluctuación extraña en donde de pronto subimos a 26. ¿Eso cómo pudo haber pasado? Ah, ¿verdad? Ahorita lo razonamos. Pero el chiste es que después de esa fluctuación extraña, entiendo por qué se quedó igual. Lo que no alcanzo a entender es por qué subió. Tuvo que haber sido algo muy casual ahí, ahorita lo analizamos. Pero después, ¿qué pasó con el clustering? Mientras uno cae de forma dramática y casi exponencial, el otro se va reduciendo de forma lineal entre 50 y 40. ¿Entiende? Les dice algo esto. Vamos a modificar. Bueno, esto del diámetro me dejó de a 4. Vamos a ver si vuelve a pasar. Entonces, creo mi red original. Reenlazo 20 veces. Perdimos todo esto. El diámetro ahora es 9. El clustering es 0.36. Ahora sí ya no bajó, lo cual es que no tenía sentido que ahora ya no subió. Yo creo que ustedes pueden razonar por qué subió. No tiene que ver con que primero se quedó estático. De haber hecho dos enlaces que eran. Pasó algo muy específico entre dos enlaces que ya estaban juntos. Ajá. Borrar dos enlaces que ya estaban juntos y juntarlos en el mismo vecindario. Uh-huh. Y luego uno de esos extenderlo a otro lado y pues. Sí. Sí, tuvo que haber pasado algo así. Porque lo que sí sabemos es que siempre las primeras dos se queda, ¿no? Lo que es extraño es que se quede estático. Lo que es extraño es que la tercera todavía se quede. Bueno, cada que lo hacemos ocurre una fluctuación estadística insólita, ¿no? Cada que lo hacemos ocurre algo extraño. Es algo que pasaba una de 1000 veces. Ya no va a volver a pasar. Diámetro es 11. Entonces, sí ocurre que las primeras dos se queda igual porque siempre que reenlazas hay una dirección perpendicular a tu reenlace que no se ve afectada, ¿no? Al que no le beneficia. Y ya a partir del segundo ya empieza a disminuir el diámetro. Pero el chiste es que disminuye de forma dramática, mientras que el otro disminuye poco a poco. ¿Qué es dramática y qué es poco a poco? Pues no le vamos, o sea, el clustering original va a ser 1 en proporción, el diámetro original va a ser 1 y lo que vamos a agregar cada vez es la diferencia que hay entre el average clustering y el clustering original y el diámetro original. ¿Se entiende qué hice? Normalicé, digamos, para poder visualizar ambas. Entonces, les digo, con 20 veces vamos a hacerlo más veces, 50 veces. Vale, no, perdón. Creo mi red, hago 50 reenlaces, esto ya es prácticamente morado, ¿no? El diámetro ahora es 8, el clustering ahora es 25, sí se redujo bastante, pero el chiste es que ahora, salvo estas fluctuaciones extrañas en donde luego sube, que es por lo que decíamos ahorita, yo puedo en el mismo eje dibujar ambas, porque ahora vamos del original al nuevo. Entonces, aquí es donde quiero que vean que con 10 veces que reenlacé, el diámetro, que es el azul, se redujo de forma como tendencia casi exponencial, mientras que el clustering se fue reduciendo poco a poco. Esa es la idea del modelo de Watts y Strogatz, que
hay un número específico, hay un número específico de reenlaces que yo puedo hacer que bajan dramáticamente el diámetro, pero que no bajan tanto el clustering, ¿sí? Porque el clustering se va reduciendo de forma más o menos lineal, mientras que el otro de forma, déjenme llamarle así, casi exponencial, ¿no? ¿De acuerdo? Pero les decía, así no razonaron Watts y Strogatz originalmente. Miren aquí, qué chulada, quedó bastante bonito, ¿no? Con 10 veces que apliqué el reenlace, esta se redujo bastante y esta poquito a poco se fue reduciendo, ¿no? Vamos a aprovechar este hecho para reproducir el resultado original de Watts y Strogatz, ¿sí? Y de aquí les dejo el artículo para que ustedes lo lean y el testimonio de Strogatz, de cómo se le ocurrió y cómo es súper famoso y cómo es millonario seguramente, ¿no? No, no creo que millonario. Bien. ¿Qué hizo Watts y Strogatz? ¿Qué hicieron Watts y Strogatz? Por cierto, Watts es típico matemático, ¿no? Evelyn no me va a dejar mentir. Sí vieron la imagen, ¿no? Bueno, cualquiera aquí reconoce a un matemático, ¿no? Strogatz. Toda la pinta de matemático, ¿no? Lentes, camisa polo, bueno, camisa de esto, y se está quedando calvo, ¿no? Pero miren el rostro de Watts. A ver, Watts, Strogatz. Model. Entonces, Strogatz, pues es el que estamos diciendo. Steven Strogatz es este, ¿no? Matemático típico. Pero miren nada más el rostro de Watts, ¿no? Es bien parecido, ¿no? Él sí no. Watts. Él sí no parece matemático, dicen computólogo, ¿no? Qué rostro. Ya se ve que ya está envejeciendo, pero está envejeciendo bien, ¿no? Está como el vino. Bien, más allá de. ¿Sí? Y entonces los computólogos tienen fama de ser. Ah, bueno, es científico social computacional. Ya ven que hay todo un área que se llama Computational Social Science, estudiar fenómenos sociales con simulaciones matemáticas, ¿no? En fin, contraste y equilibrio entre Watts y Strogatz. Ellos propusieron lo siguiente: en lugar de aplicar de uno en uno el reenlace, decidieron trabajar en términos de densidad. ¿Qué densidad de enlaces yo voy a reenlazar? ¿Sí? Si yo hablo de una densidad, eso nos permite tener un parámetro de control, un número entre 0 y 1, en donde si el parámetro es 0, no reenlazas nada; si el parámetro es 1, reenlazas todo, reenlazas la totalidad. Y tú puedes entonces controlar las propiedades de tu red entre 0 y 1, reenlazando nada o reenlazando completamente. Reenlazar nada te da la red original, el anillo, la red regular. Reenlazando todo tendrías una especie de red aleatoria completamente, parecida al Erdős-Rengí. No es exactamente el Erdős-Rengí, o tendríamos que ver por qué no es exactamente, pero es algo completamente aleatorio. Entonces vamos a tomar de G anillo de N y K, donde N y K, pues vamos a jugar con N. Al final vamos a jugar con N y K, pero N igual a 100, K igual a 3, por decir. ¿Sí? Tengo una red anillo N y K. ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero definir un parámetro P. Vamos a llamarle, en principio, 0.5. Y se trataría de reenlazar una fracción P de los nodos, perdón, de los enlaces. ¿Cómo podemos hacer eso? Yo quiero reenlazar de los enlaces originales. ¿Cuántos enlaces hay? ¿Cómo calculo la cantidad de enlaces? Pues es simplemente len de g.edges. Tengo 300. ¿Por qué 300? Son 100 nodos enlazados a terceros vecinos, pues son 300, ¿no? De esos 300 enlaces, quiero reenlazar, como le hicimos hace rato, reenlazar una fracción 0.5 de esos. O sea, de esos 300, 150 los voy a reenlazar, ¿sí? Entonces hay que cambiar tantito la lógica. ¿Cómo le vamos a hacer?
yo voy a ir visitando los enlaces, ¿sí? Por e in g.edges, solo para ver qué está pasando, vamos a imprimir. Voy a llamar N1 y N2 a los enlaces. Y entonces print N1 y N2. Entonces, tal y como esperábamos, el primer enlace es 0,99, 0,1, 0,98, 0,2, 0,97, 0,3, 1,2, o sea, son todos los enlaces, ¿no? Ahora vamos a meterle una moneda, ¿sí? If nprandom.rand menor que p, la p la definí aquí arriba, ¿sí? If random.rand menor que p, vamos a reenlazar. Vamos a modificar el enlace original y lo vamos a reenlazar. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a fijar el N1. N1 va a ser el nodo. ¿Sí? Entonces, dentro de N1 voy a... No, o sea, ya tenemos N1 y N2. Si se cumple la condición, a G le vamos a quitar ese enlace de N1 con N2. ¿Sí? Ahora vamos a agarrar uno nuevo que va a ser tal y como le habíamos hecho hace rato, un random.choice dentro de la lista del conjunto dado el conjunto de los nodos menos, como no quiero autoenlace, le vamos a quitar a N1, pero tampoco quiero los vecinos de N1. Entonces, como lo hicimos hace rato, ¿no? Es el conjunto de g.neighbors de N1. Entonces, esto va a garantizar que haya un nodo nuevo que esté dentro de los nodos de G, que no sea N1 y que no sea tampoco los vecinos de N1. Esto va a evitar dobles enlaces o autoenlaces. Y ya que elegimos uno nuevo al azar, a G le agrego el enlace de N1 con el nuevo. Pero esto solo va a ocurrir una fracción p de las veces, porque esta condición de n.rand, que es un número pseudo aleatorio o un número aleatorio, entre 0 y 1, solo una fracción p de las veces va a ser menor que p. ¿Se entiende eso, no? Ya hemos jugado con números aleatorios y p's. ¿Cuándo jugamos con eso? Ah, pues para el 2 Renji, ¿no? Entonces, que no imprima eso. Y esto va a ser el... Esto va a ser el reenlace. Vamos a llamar reenlace. ¿Cómo se podría decir reenlace en inglés? Rewire, ¿no? Translate, reenlazar, reenlazar. No, pero me gustaba más Rewire. Renovar el alumbrado. Va, esto lo voy a borrar del video, desde luego, ¿no? Entonces vamos a definir reenlace aplicado a G, en donde tenemos que ir visitando todos los enlaces, nombrando los nodos de los nodos extremos de cada enlace. Si ocurre una condición probabilística, quitamos ese enlace, elegimos un nuevo nodo y agregamos ese enlace. ¿Sí? Vamos a definir una red anillo. Bueno, de hecho aquí la tenemos. ¿Sí? De 100 a terceros vecinos. Definimos la red anillo y la visualizamos. ¿Cómo habíamos visualizado esto? Ah, no, bueno. La visualizamos. La visualizamos
con este de acá, ¿no? Entonces, sí, no está muy elegante este código, pero sí necesitamos el diámetro que sea igual al diámetro de G. Eso era solo para la visualización, repito, ¿no? Entonces, construimos la visualización original y ahora aplicamos reenlace, reenlace de G. Se me olvidó regresar G, ¿no? Pues voy a llamar G0 a la red original y la voy a visualizar. Voy a agarrar el diámetro. Ahora voy a aplicarle reenlace a G0. Y le voy a llamar G. Pero estoy cometiendo otro error. El argumento de reenlace tendría que ser P, ¿no? Porque yo tengo que decirle la fracción de enlaces que quiero reenlazar. ¿Sí? Nos va de nuevo. Determinamos los parámetros. ¿Sí? Defino una red anillo, que es la red original, su diámetro y la visualizo. Pero ahora voy a definir G como reenlace. Y le voy a poner un copy por si acaso. Como para que no estoy seguro, no estoy muy fresco en términos de las variables de Python. Entonces, para no modificar la original, voy a hacer una copia y la voy a reenlazar y la voy a definir como G. Reenlace requiere P, que yo lo había llamado punto 5, y ahora vamos a visualizarlo sin modificar el diámetro, pero ahora a G. ¿Sí? Aquí puedo jugar con la P, ¿no? Si P es 0, es igualito que la original. Si P es 0.1, tenemos unos cuantos enlaces modificados, el 10%. Si P es 0.01, menos aún. Si P es 0.5, ya bastantes. Si P es 0.9, la mayoría, ¿no? Si P es 1, supuestamente sería la aleatoriedad total, ¿no? Entonces acabamos de construir algo más inteligente que lo que habíamos hecho aquí arriba, porque ya puedo hacer un análisis estadístico como función del parámetro P, en lugar de estar aplicando la función reenlace, reenlace, reenlace una y otra vez, que nos ayudó para generar un poco de intuición y ver la evolución. Lo que hicieron en realidad Watts y Strogatz fue una función reenlace en términos de la fracción de enlaces que vamos a modificar. ¿Sí? Ahora, déjenme abrir el artículo original de ellos como para que vean lo que trae. ¿Dónde está el artículo original? Bueno, vámonos al Scholar. Duncan Watts. No, él es el guapo, ¿no? Steven Strogatz. Su artículo más citado, Collective Dynamics of Small World Networks, que tiene 59,000 citas, lo cual lo vuelve un monstruo con 149,000 citas. ¿Sí? Creo que podemos acceder a él aquí en la UNAM. ¿Sí? Pues creo que ya les había pasado esta introducción, ¿no? Aquí les puse eh, este fragmento del artículo original. Para 1998 solo existían dos modelos disponibles, dos modelos de redes, aunque no existiera como tal la disciplina, pero existían dos modelos, los látices, que ya se conocían en física atómica y molecular desde hace mucho, por las estructuras
cristalinas. ¿Sí? Entonces se reconocían las redes completamente regulares y en el 5960 Erdős y Renyi habían introducido un modelo completamente aleatorio. Y existían esos dos modelos en ese momento, lo completamente regular y lo completamente aleatorio. Este modelo de Watts y Strogatz vino a rellenar ese hueco que había entre lo completamente regular y lo completamente aleatorio. Ese es el sentido de lo que está diciendo aquí. ¿Sí? Redes de sistemas dinámicos acoplados han sido usados para modelar osciladores biológicos, funciones de Josephson, arreglos, medios excitables, redes neuronales, juegos espaciales, que por cierto las redes neuronales existían como concepto desde antes que las redes, eso es sorprendente y se pusieron de moda hace relativamente poco. En fin, muchos sistemas. De forma ordinaria o normalmente, la topología de las conexiones se asume o completamente regular o completamente aleatoria. Acuérdense que esos eran los únicos dos modelos que existían, el regular, los látices y lo aleatorio. Pero muchos sistemas biológicos, tecnológicos y sociales, o muchas redes biológicas, tecnológicas y sociales, existen, están, permanecen en algún lugar entre estos dos extremos. O sea, estas redes, las redes de interés, las biológicas, las tecnológicas y los sociales, se ubican entre lo regular y lo aleatorio, ¿no? Aquí exploramos modelos simples de redes que pueden ser tuneadas, ¿no? Moduladas, tuned, moduladas, que se pueden modular a lo largo de en un punto medio, a lo largo de estos puntos medios, desde redes regulares reenlazadas que introducen pequeñas cantidades crecientes de desorden, ¿no? En fin, pues, léanlo con calma, pero aquí estaría el diagramita, ¿sí? Tenemos un parámetro P, en donde si es 0, pues tenemos la red completamente regular, y si P es 1, tenemos algo completamente aleatorio. Y las redes de mundo pequeño, ubicadas en algo intermedio, ¿no? En donde hay grandes regiones regulares, pero uno que otro enlace atajo que te permite, que introduce algo de desorden. Esta idea es clásica en los sistemas complejos. La complejidad como un mundo que vive entre lo completamente ordenado y lo completamente desordenado, ¿no? El orden y el caos, ¿sí? Entonces ellos identifican este parámetro P y lo único que quisiera en estos 10 minutos es tratar de reproducir que es el resultado más importante y se puede, ¿no? Ustedes lo van a tener que hacer también de tarea. Pero vamos a tratar de reproducir esa gráfica. ¿O se las dejo de tarea? No, que luego ni las hacen, ¿no? No se preocupe. Entonces, ¿cuál es el chiste de esta gráfica? Aquí tenemos el parámetro P que va desde valores muy pequeñitos hasta valor 1. Aquí está lo completamente aleatorio. Lo que nos está graficando aquí es la disminución aquí no es el diámetro, es la distancia promedio, pero es más sencilla de calcular, de hecho, bueno, de hecho creo que es igual, pero es la longitud promedio y aquí está el clustering promedio. Hizo lo mismo que nosotros para poder ver sus valores entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces lo que estamos viendo aquí es el clustering como función de P comparado con el clustering original y la distancia promedio como función de P dividida entre la original del látice. Y aquí podemos ver cómo la distancia promedio disminuye de forma abrupta, mientras que el clustering se resiste a disminuir hasta que ya en el régimen aleatorio disminuye también de forma abrupta. Entonces, lo que tendríamos en el modelo de Watts y Strogatz, y esta es su importancia, es un régimen para P en el cual la longitud disminuyó bastante y el clustering se mantuvo suficientemente alto. Y este sería el régimen de las redes de mundo pequeño, en donde las distancias son relativamente cortas y el clustering es relativamente alto. Y acuérdense que esas son las propiedades que nos interesan de los sistemas, que tienen clustering alto, distancias cortas. Entonces ya, para terminar, vamos a tratar de reproducir la lógica para que ustedes la hagan con más calma después, ¿no? Si se fijan, la gráfica está en escala logarítmica, ¿sí lo ven? 10 milésima, milésima, centésima, décima y unidad.
Entonces está en escala logarítmica, la de abajo. Y tenemos puntos equidistantes en escala logarítmica. Ya sabemos cómo hacer eso, ¿se acuerdan? Introdujimos la vez pasada el log space, que es una especie de lean space, pero en escala logarítmica, ¿no? Entonces vamos a definir un log space que vaya desde 10 a la menos 4 hasta 10 a la 0, ¿sí? Entonces, esto es un NumPy log space que va de 10 a la menos 4, de 10 a la menos 4 a 10 a la 0, y que tenga ¿cuántos valores? Aquí había abierto GPT para pedirle que esto nos lo tradujera a GraphTool y ver cómo podemos escalarlo, pero no me dio tiempo. Queda como uno más de nuestros pendientes. Entonces quiero que haya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 valores para reproducir esta misma gráfica. Entonces que haya 14 valores equidistantes en escala logarítmica de 10 a la menos 4 a 10 a la 0. ¿Sí? Vamos a definir una red anillo. Me gustaría que ustedes lo hicieran con las mismas características que tiene esta red que hicieron. En la figura 2 vemos la distancia de camino característica LP y el coeficiente de clustering CP para una familia de gráficas reenlazadas de forma aleatoria descritas en la figura 1. Aquí L se define como el número de, en fin, lo único que quiero ver es las propiedades. Todas las gráficas se hicieron para n igual a 1000 vértices y un grado promedio de K igual a 10. ¿Se acuerdan que el grado promedio era 2 veces nuestra K? Entonces aquí habría que hacer esa simple modificación. Entonces ellos tienen n igual a 1000 y K igual a 10. De todos modos no me va a dar tiempo. Los voy a definir algo menos ambicioso. Un n igual a 500 y un K igual a... Ese sí, vamos a dejarlo en 5 para que tenga grado 10. Vamos a definir nuestras probabilidades, que son estas. Vamos a definir una red anillo original, una G0 que sea igual a una función anillo de n con k. ¿Sí? Esa va a ser la original. De todos modos vamos a sacarle su clustering, su average clustering. Podríamos sacarlo analítico, pero no lo voy a hacer. No tenemos tiempo. A eso le vamos a llamar le vamos a llamar C0. Vamos a definir un D0 que sea el average shortest path length, ¿sí? La distancia más corta promedio de G0 y ya. Vamos a, y es que esto tendríamos que hacerlo para varias repeticiones, ¿no? Add averages over 20 random realization. ¿Sí? No lo vamos a hacer para 20, vamos a hacerlo para algo menos ambicioso. Vamos a llamarle corridas y que sean no 20, sino 5. Solo para hacer el esqueleto y que ustedes lo hagan completo, ¿no? Entonces, ya tengo mi red original y lo que vamos a ir haciendo es necesito, como hace rato, una lista de clusterings y una lista de distancias que sean length y clustering, que originalmente sean 1 y 1. ¿Sí? Y ahora, por P-in, bueno, le vamos a llamar, no le vamos a llamar P, le vamos a llamar P dominio, el dominio de las P's, como le hicimos el otro día. Por P dominio, vamos a hacer una copia de G0. De hecho, bueno, primero lo vamos a hacer para una sola corrida. Vamos a hacer una copia de G0
vamos a, por P en P dominio, vamos a hacer una copia de P0. Vamos a, no hace falta hacer la copia, perdón. Vamos a definir P como reenlace de G para esa P, ¿no? De la copia del original para esa P, dada por esto. Y entonces lo único que vamos a hacer es a close le vamos a agregar mediante un append. Bueno, vamos a definir C, que es el clustering de la red después de haber aplicado el enlace. Vamos a definir D, que es short average, shortest path length de G después de haber aplicado el reenlace. Y lo que le vamos a agregar a clustering es C dividido entre C0, como lo definimos aquí arriba. Lo que le vamos a agregar a diámetro, no a length, es L, no quiera L, no D, L, para ser consistentes, ¿no? Dividido entre L0. Y si yo corro esto, ¿por qué me está jodiendo? Ah, ya. Porque C es clustering, pero yo necesito el average, ¿no? L0 no está definido, es que le había llamado D0. Y ahora sí, cruzamos los dedos para ver que sí termine. Sí termina. Pues únicamente que necesitamos un PLT plot de plus, que es esto, y un PLT plot de length, y ahí están ambos. Ahora, habría que graficarlos respecto al dominio, ¿no? P dominio y P dominio. Lo hice mal. P dominio. Igual está mal. Sí, el tamaño de los arreglos, pero ¿por qué no son del mismo tamaño? Ya sé, es que este tiene que estar vacío para que sean del mismo tamaño, ¿no? Volvemos a cruzar los dedos, a veces falla y ahí está. ¿Sí? Entonces, únicamente, denme un minuto más, perdón. Únicamente para reproducir esto, bueno, necesitamos darle escala logarítmica en la X, ¿no? PLT X scale logarítmica. ¿Sí? Y ahora, el clustering lo están dibujando como cuadritos blancos. Entonces vamos a ponerle como separador cuadrito, que sean blancos, white square, creo que funciona así. Lo dejamos de ver, pero si le ponemos un edge colors igual acá, ya vemos los cuadritos blancos, ¿no? Edge color. No funciona así. Edge color. PLT plot. Marker edge color es el argumento. Marker edge color y ahora sí son cuadritos blancos. Lo mismo vamos a hacer con el otro, pero son bolitas negras, ¿no? Cada bolitas. Y ojo que aquí lo hicimos únicamente para una corrida, por eso las fluctuaciones. Pero
pues hicimos una reproducción así medio al chile, pero se parece bastante. Si lo hiciéramos con con la misma cantidad de corridas, o sea, 20, con K igual a 5, que es 10, y esto para 1000, para 20 corridas, pues veríamos. Pero lo único que quiero transmitirles es la idea de que en el modelo de Watts y Strogatz, cuyo parámetro es P, que es el parámetro de orden, perdón, el parámetro de control, que te permite determinar la fracción de enlaces que vas a volver aleatorios, ¿sí? Lo que tenemos es un régimen alrededor de 100, de 1 sobre 100, en el cual las distancias disminuyeron de forma abrupta mientras que el clustering se mantuvo alto, teniendo ahí una región de propiedades de las redes reales, que es tener distancias características cortas, por eso el mundo pequeño, y clustering alto, una tendencia a generar grupos, ¿sí? Yo creo que la próxima semana ya cerramos Watts y Strogas, nos pasamos al siguiente modelo, pero aún así, pues hacemos una versión un poquito más acabada de esto. ¿Va? Bien, terminamos por hoy. Gracias por el esfuerzo.